Un dato inmobiliario que llama la atención y que nos trae nuestro amigo Alejandro Braña, desarrollador inmobiliario, sobre el precio de departamentos en la ciudad de Buenos Aires. Alejandro, bienvenido. Hola Santiago, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo Gracias por estás el espacio vos? como siempre. Bueno, un Bien, bien. dato que llama la atención, porque la pregunta es, ¿esto está medido en función de tipo de cambio? ¿Está medido en moneda dura? ¿Tiene que ver con la pérdida de ciertos lugares? Contame, porque el dato que tenemos es que es mucho menor que hace 8 años. ¿Cuál es el motivo? Exa- Exacto, un 14% menos estamos que en mediados de 2017 en cuanto a valores de valor de metro cuadrado en la ciudad de Buenos Aires. Sí, todo lo que es mercado inmobiliario lo manejamos con moneda dura, de que es el dólar estadounidense, porque en pesos es imposible sacar cuentas porque no hay manera de, por más que Claro. uno lo ajuste por inflación, etcétera, no es una, lamentablemente hace 50 años que en Argentina, por lo menos para el mercado inmobiliario, lamentablemente el peso no es unidad de medida. Entonces, desde el Rodrigazo para acá, por así decirlo, los memoriosos lo recordarán, se tomó el dólar como moneda para nuestro mercado. Y sí, encontramos que hoy tenemos valores de metro cuadrado y de inmuebles que están a niveles de mediados del 2017. El mercado inmobiliario, a ver, viene bastante chato prácticamente desde el 2012 para acá. Estamos hablando de más de una década y media casi. Cuando fue el primer cepo allá por 2011, octubre del 2011, realmente tuvo un frenazo y una caída. Y recordemos que hubo caída de valores de hasta el 50% y un poco más, que se produjeron desde el 2018 hasta el 2023. Y a partir del 2023 dejaron de caer los valores. Pero la realidad es que no se han recuperado o se recuperan mínimamente. Vos fijate, Santiago, las escrituras que da, el informe que da el Colegio de Escribanos, que lo da Ujú. mensualmente. Y yo tomé el valor de escrituraciones que da el Colegio de Escribanos de diciembre del 2024, da un valor promedio de operaciones de $102.000 casi. Y este año, 104.500, mejor dicho, diciembre del 25. Estamos comparando diciembre del 2024 con diciembre del 2025. Eso te da un poco más de un 2% de diferencia, o sea que es casi nula, y más en valores de inmuebles, lógicamente, hablar de un 2%, ¿no? Es- Entonces, nosotros lo vemos en la práctica. Hay veces que uno ve notas o ve cosas que llaman un poco a la confusión, pero bueno, digamos que hay jugadores de nuestro mercado que necesitan imperiosamente y desean que el valor de las propiedades se puedan disparar un poco hacia arriba, pero no, la calle es una sola y la realidad y el termómetro lo vemos y es ese. Ahí me remonto a las fechas para entender cuáles eran las condiciones del mercado. Entiendo que en enero del 2019 todavía teníamos el coletazo de los créditos UBA. No, no, los créditos UBA, la UBA se creó en marzo del 2016 y los créditos se comenzaron a otorgar a mediados del 2016. Ahora, en aquel momento eran casi lo mismo que ahora o peor. Nadie accedía, por así decirlo, a las condiciones que se pedían. Hasta que a través del Banco Central y alguna resolución a mediados del 2017 le dieron una vuelta de rosca en cuanto a los ingresos del grupo familiar, como buscan ahora Claro. también para que más gente pueda acceder. Y en aquel momento, a valores de aquel momento que hoy la verdad nos hacen llorar casi, grupos familiares que justificaban 35.000 pesos de ingresos familiares, que eran $2.200 de aquel momento, que hoy lamentablemente esos $2.200 son 3.300.000, la cuenta es la misma, los dólares moneda dura, convertida a pesos en un par de años nada más. Bueno, ese giro hizo que en aquel momento había muchísimas familias que podían demostrar ese ingreso de 35.000 pesos y tuvimos ese boom de créditos, esa burbuja, como le llamo yo, de créditos hipotecarios UBA del gobierno de Mauricio Macri, cosa que no pasó ahora, no hubo tal burbuja. En aquel momento hubo meses que los créditos hipotecarios, las operaciones con créditos hipotecarios casi superaban el 50% del total de operaciones que se hacían. Claro. Y hoy, el año pasado, por ejemplo, habiendo recuperado un montón los créditos, dio el 20% la incidencia del crédito en 2025 con respecto a la cantidad de operaciones. Así que la situación era esa. En realidad,
El 2019 había sido el peor año del mercado inmobiliario previo a la pandemia. Después, lógicamente, con la pandemia empeoró. Claro. Pero previo a la pandemia había sido el peor año desde que había estadísticas del Colegio de Escribanos en la Ciudad de Buenos Aires del año 1998. Vamos para la próxima, Ale, a ver año por año, para ver cómo se comporta la pandemia. Lo único que por el momento donde estamos hablando, podría haber una continuidad de gobierno que se truncó. ¿Lo vemos la próxima? Perfecto, como siempre. Gracias por el espacio nuevamente. Gran Buen fin de abrazo. semana para todos. Alejandro Braña, desarrollador inmobiliario, con los datos de los inmuebles en la ciudad de Buenos Aires, sobre todo los departamentos con precios muy por debajo de hace 8 años.